Bienvenidos a este video, soy Tania Brigitte López Félix y hoy explicaremos el título de crédito y la letra de cambio. Los títulos de crédito vienen en la doctrina italiana y es un invento italiano de los comerciantes de la Edad Media y el Renacimiento, ya que son usados en esa época como documentos valor que representan dinero y protegidos por firmas personales de los que los usan. Sirvieron para trasladar cantidades de dinero por Europa sin necesidad de portar monedas metálicas de oro o plata. Los asaltantes de los caminos de Europa se vieron burlados por los comerciantes italianos, que solamente portaban papeles escritos, como fue el uso de la letra de cambio y más adelante el cheque, ya que fueron documentos o valores o títulos que circularon y que hoy siguen circulando en el comercio. Entonces se define como título de crédito que garantiza que el deudor pagará a su acreedor una cantidad de dinero en un lugar de una fecha determinada. Legalmente, en un título de crédito por el cual una persona denominada liberador ordena a otra llamada librado el pago de una suma de dinero en determinada fecha y lugar, como también lo menciona el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los menciono que los títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal, que en ellos se consiga el artículo. En primer lugar, el número 1, la de incompetencia y de falta de personalidad en el actor. 2, los que se confunden en el hecho de no haber sido el demandado, quien firmó el documento. Y 3, las de falta de representación de poder y bastante de facultades legales en quien suscribió el título a nombre del demandado, salvo lo dispuesto en el artículo 11. La de haber sido incapaz del demandado al suscribir el título. 5. Las fundadas en la omisión de los requisitos y menciones que el título o el acto en consignado deben llenar o contener y la ley no presuma expresamente, o que no se hayan satisfecho dentro del término de que señala el artículo 15. Sexto, la de alteración del texto del documento de los temas o actos que en él consten sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 13. Séptimo, las que se funden en el título que no es negociable. Octavo, las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento o en el depósito del importe de la letra en el caso del artículo 132. Y noveno, cancelación del título o la suspensión de su pago ordena judicialmente en el caso de la fracción 2 del artículo 45. Y el décimo, las de prescripción y de caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción. El artículo 21 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos dice que los títulos de crédito podrán ser según la forma de circulación, nominativos o al portador. El tenedor del título no puede cambiar la forma de su circulación sin consentimiento del emisor, salvo a disposición legal expresa en contrario. El artículo 44 nos dice que la cancelación del título nominativo extraviado o robado debe pedirse ante el juez del lugar en el que el principal obligado habrá de cumplir las representaciones a que el título da derecho. El reclamante acompañará a su solicitud una copia del documento y, si eso no lo fuera posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de este. Indicará los nombres y direcciones de las personas a las que se debe hacerse la notificación prevista por la fracción 3 del artículo 45 y lo de los obligados en día de regreso a quienes pretende exigir el pago. El documento, en caso de no tenerlo, del deudor principal. Si solicita la suspensión del pago conforme al artículo 42, ofrecerá garantía real o personal bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y prejuicios que aquella puede ocasionar a quien justifique tener mejor derecho sobre el título. Deberá, además, al presentarse la demanda de cancelación o dentro de un término que no excederá de 10 días, comprobarla con la posesión del título y que de ella lo provió su robo o extravío. El artículo 44 nos dice que la cancelación del título nominativo extraviado o robado debe pedirse ante el juez del lugar en el que el principal obligado habrá de cumplir las representaciones a que el título da derecho. El reclamante acompañará a su solicitud una copia del documento y, si eso no lo fuera posible, insertará en la demanda las menciones esenciales de este. Indicará los nombres y direcciones de las personas a las que se debe hacerse la notificación prevista por la fracción 3 del artículo 45 y lo de los obligados en día de regreso a quienes pretende exigir el pago. El documento, en caso de no tenerlo, del deudor principal. Si solicita la suspensión del pago conforme al artículo 42, ofrecerá garantía real o personal bastante para asegurar el resarcimiento de los daños y prejuicios que aquella puede ocasionar a quien justifique tener mejor derecho sobre el título. Deberá, además, al presentarse la demanda de cancelación o dentro de un término
que no excederá de 10 días, comprobar la posesión del título y que de ella lo provió su robo o extravío. El endoso. El endoso es un acto jurídico que se realiza en el derecho mercantil para transferir en derechos de un documento financiero a otra persona. Se hace mediante una firma en el reverso del documento. Como nos marca el artículo 33, que por medio del endoso se puede transmitir el título en propiedad, en procuración y en garantía. Y algunas de sus características serían que la firma de la persona que transfiere el valor se estampa en la parte trasera del título o documento. Quien endosa el endosante cede sus derechos sobre aquello que está indicado en el documento, así como también quien recibe el documento está autorizado a apropiarse de lo que se indica en él. Se clasifican en endoso en propiedad, que transfiere la propiedad del título y todos los derechos a el inerte. Endoso en garantía se utiliza cuando se entregan títulos de crédito como respaldo de un adecuado. Endoso en el banco. Se entrega el título sin el nombre del endosatorio, pero con la firma del endosante. Endoso al portador. La letra del cambio circula como un título al portador. Artículo 34. El endoso en propiedad transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inerte. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solidaridad. Cuando la ley establezca la responsabilidad solidaria de los endosantes, estos quedan libres. Pueden librarse de ella mediante la cláusula sin responsabilidad o alguna equivalente. Artículo 36. El endoso con las cláusulas de garantía en prenda u otra equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor secundario respecto al título del endoso y los derechos a él inertes, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración en el caso de este artículo. Los obligados no podrán oponer al endosatario las exposiciones personales que tengan contra el endosante, cuando la prenda se realice en los términos de la sección sexta. En el capítulo cuarto, título 2 de esta ley, la certificación así en el documento o el corredor o los comerciantes que intervengan en la venta y llenado este requisito, el acreedor endosatará en propiedad del título, pudiendo insertar la cláusula sin responsabilidad. Artículo 32. El endoso puede hacerse en blanco con la firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el tercero. El endoso en blanco transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco. El artículo 40 menciona que los títulos de crédito pueden transmitirse por recibo de valor extendido en el mismo documento o en hoja adherida a él, a favor de algún responsable de los mismos, cuyo nombre debe hacerse constar en el recibo. La transmisión por recibo produce los efectos de un endoso sin responsabilidad. Ahora bien, hablaremos un poco de la letra de cambio. La letra de cambio es un instrumento financiero con una rica historia que remonta de las antiguas civilizaciones como la de Babilonia, en Egipto y la India, donde se utilizaban métodos similares para facilitar el comercio. Sin embargo, la letra de cambio, tal como la conocemos, hoy se desarrolló durante la Edad Media en los centros comerciales de Italia. A partir del siglo XII se utilizaba una carta denominada litera cambiaria, que permitía a una persona ordenar a otra el pago de una suma de dinero a un tercero. Este instrumento se popularizó para realizar pagos a distancia, evitando los riesgos de transporte de efectivo. Con el tiempo se formalizó con un título de crédito, especialmente con la adopción de la cláusula a la orden, que permitía su transmisión por endoso, y se convirtió en un pilar del sistema de pagos internacional conocido como el cambio de crédito. Letra de cambio. Una letra de cambio es un documento mercantil que ordena a una persona pagar a otra una cantidad de dinero en una fecha determinada. Es un título o valor que se usa como instrumento de crédito en operaciones comerciales. Sus principales características serían que se pueden usar como una garantía de pago de un crédito o transacciones de una compraventa, el pago que se ofrece con garantía de cobro, y también se utiliza en el comercio internacional para aplazar el pago entre compradores y vendedores de diferentes países. Se puede transmitir o incluir un avalista. Artículo 87. El fiador es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula que la exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. El pagaré. Nació en la Edad Media en las ciudades del norte de Italia, mucho antes que naciera la letra de cambio. Este título de crédito se inventó para evitar tener que transportar el efectivo en desplazamientos en los que estaba asegurada la aparición de bandoleros. De esta manera se entregaba el dinero en efectivo a un banquero y este afirmaba el pagaré con la promesa de retomarlo
Este documento se empieza a regular en el Código de Comercio de 1829 y después pasó a ser regulado por el Código de Comercio de 1885. Debe incluir la cantidad a pagar, la fecha de pago y quién paga a quién. No debe tener espacios en blanco. Si no se menciona la fecha de vencimiento, pues el beneficiario puede cobrar cuando quiera. Si no se menciona el lugar de pago, se considera que el lugar de pago será el domicilio del deudor. Está regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El artículo 170, el pagaré debe contener, primero, la mención de ser pagaré. Insertar el texto del documento. 2. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. 3. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. 4. La época y el lugar de pago. 5. La fecha y el lugar en que se suscriba el documento. Y 6. La firma del suscriptor o de la persona que firma su ruego en su nombre. Así como también el artículo 131 nos habla de que si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considera pagadero a la vista. Si no indica el lugar de pago, se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. Antecedentes del cheque. Hay evidencia de que los primeros cheques surgieron en el siglo XI en el Irak. 2 siglos más tarde, la banca en el sistema monetario musulmán fueron adoptados como las modalidades que requería la economía europea de aquel entonces. En Europa, el cheque tardó en aparecer 200 años después de la adopción del sistema de origen musulmán. El cheque interregional, que podía cobrarse un mayor número de plazas, surgió hasta el siglo XIX en México. El cheque empezó a circular en 1864 con la fundación del Banco de Londres y México, primer banco comercial en nuestro país. Sus características son que se emite contra una cuenta corriente. El titular de la cuenta debe tener los fondos suficientes para cubrir el monto del cheque. El cheque debe contener la fecha de emisión, el nombre del beneficiario, la cantidad a pagar, la firma del librador, el nombre del banco, el número de cuenta y el número de cheque.